de Dios. Vamos a disponernos con todo el amor, con todo nuestro corazón. Vamos a entregarle a nuestro Señor todos nuestros anhelos, todos nuestros afanes, y vamos a dejar que Él transforme nuestro corazón. Vamos a disponerlos y los invito para que todos juntos hagamos la oración del ministerio, pidámosle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento. El día de hoy yo te voy a decir como Jesús decía, Éfeta, ábrete. Pídele a Dios nuestro Señor que te permita que tu Espíritu Santo sea impregnado por su palabra y por Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús de la divina misericordia, que nos has llamado por medio de tu santa palabra, quiero vivir bajo obediencia a tu santa voluntad, así como lo hizo la Virgen María y todos los santos, para la santificación de nuestro matrimonio, de nuestros hijos y las familias del mundo entero, en reparación de los pecados y ofensas cometidas en el sacramento del matrimonio. Perdónanos por buscar la puerta más fácil, que es el huir de nuestra vocación, y pensar que el divorcio tiene la última palabra. Danos tu gracia para ser familias evangelizadas y evangelizadoras, para responder a la misión que hemos sido llamados. Ve nuestras tinajas, tal vez están ya vacías. Ayúdanos a llenarlas, aunque tal vez mi cónyuge no esté presente. Te invitamos a nuestro matrimonio y familia, si tú quieres, Jesús. Defiende y protege a todos los que formamos parte del ministerio de Santificando Matrimonios y Familias, con Jesús de la Misericordia. Amén. Divino y Santo Espíritu de Dios nuestro Señor, hoy en esta tarde te pedimos que vengas sobre cada uno de nosotros y nos concedas el entendimiento, el discernimiento, al escuchar la palabra de Dios nuestro Señor. Tú que has venido como ese Paráclito, pedimos hoy tu auxilio para que también nos acompañes y podamos recibir entera y totalmente la palabra de Dios. Gracias, Padre, por el alimento espiritual que hoy en este día vamos a recibir. Concédenos la gracia, Señor, de poder vivir tu palabra y llevarla especialmente a los más necesitados. Todo te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy está titulado Necesidad de conversión. Ya veíamos anteriormente, estábamos reflexionando la parábola del Hijo Pródigo, en donde encontramos a ese Padre misericordioso, cuando el hijo menor, ¿verdad?, toma una decisión de pedirle la herencia antes de tiempo y decide irse y vivir una vida aparentemente plena para él. Veíamos también que en esta parábola cómo este hijo, ¿verdad?, no asume como tal esa responsabilidad porque decide despilfarrar el dinero en herencia que su padre le había dado. Tal vez una herencia que su padre pues había trabajado por mucho tiempo y con mucho esfuerzo. Pero finalmente vemos cómo ese hijo decide regresar nuevamente a la casa del padre porque recuerda que ahí recibía amor, recuerda que ahí recibía ese cariño y esa comprensión. Y recuerda también que había tomado una mala decisión. Vamos a escuchar con mucha atención lo que el día de hoy vamos a compartir, porque posiblemente tú estás viviendo ya esa transformación, esa metanoia, esa conversión, pero Dios siempre pide algo más. Vamos a acogerla con todo nuestro amor y te pido que vayas anotando en tu libreta espiritual algunos apuntes de ser necesario. Nosotros percibíamos como el Hijo Pródigo, la ternura del corazón de nuestro Padre, ¿no?
comenzamos a sentir la ternura del corazón de nuestro Padre. Esa fue la primera impresión que recibió el hijo, ese hijo pródigo. Él no sabía cómo volver, ¿lo recuerdas? En esa parábola del hijo pródigo, él no volvía porque él no sabía cómo hacerlo. Él se sentía inmerecedor del amor del Padre. Y esto sucede muchas veces con nosotros. Nos podemos sentir inmerecedores del amor de Dios, que es nuestro Padre. Por eso muchas veces nos cuesta volcar nuestra mirada hacia Él, volcar nuestra mirada, nuestro corazón. Sentimos a veces profundos deseos de conversión, pero el mundo nos sigue atrapando. Queremos cambiar también nosotros esa ruta y queremos también cambiar la meta de nuestra vida. Queremos darle un nuevo sentido a nuestra existencia y realizar una opción fundamental distinta de la que poseíamos. Esto comenzó a sucederle al hijo pródigo. Él empezó a anhelar el alimento de los cerdos. Él comenzaba a decir que era mejor, ¿no?, lo que ellos recibían. Los cerdos se alimentaban de las algarrobas y entonces decía, ¿cómo era posible que los cerdos comieran mejor que él? Comienza a anhelar esa vida que había tenido, comienza a añorarla, comienza a recordar, porque recordemos que una vez que él gasta toda la herencia que tenía, que su padre le había entregado, él ya no tiene nada. Y esto es para nosotros un mensaje muy importante. Cuando nosotros comenzamos a despreciar el verdadero amor, el amor que viene de nuestros cónyuges, comenzamos también a despreciar el amor de Dios, el verdadero amor de Dios. Y sobre nosotros cae la miseria. Esto sucedió también con el hijo pródigo. Pero después de que ya sucedió algo de esta manera, en nuestro interior, cuando comenzamos a descubrir que nos hemos equivocado, que reconocemos que nuestro camino no era por ahí, entonces también en nosotros comienza a haber una profunda necesidad y un profundo deseo de darle un nuevo sentido a nuestra existencia y de realizar una opción fundamental diferente a la que teníamos. Comienza a haber dentro de nosotros una nueva jerarquización de valores. ¿A qué me refiero que comienza a haber una nueva jerarquización? Que ya no nos interesa la gloria, ya no nos interesa la fama, ya no nos interesa el éxito, incluso dejan de interesarnos los negocios. Porque nosotros, hermanos, comienza a estar Cristo. Cristo ya es el centro de nuestra vida. Cristo ya es aquel por el cual nosotros nos ponemos al servicio de todos para hacerlos bienaventurados al igual que nosotros. La conversión es el centro, es ese núcleo central de la doctrina de Jesús. Sus primeras palabras son esa suma de todo lo que nosotros podemos encontrar en el Evangelio. No significa que la conversión es que nosotros tengamos un cambio de mente o de ideas. Significa la realización de un modo de vida evangélico. Significa que comienzo a actuar conforme al Evangelio, conforme a la buena nueva. Ya que nosotros, y ya que en ese Evangelio es el mismo Cristo, nosotros nos comenzamos a convertir en una nueva creación, porque nosotros es volver a nacer. Todo aquel que ha acogido la palabra de Dios, que ha decidido acoger el Evangelio y vivirlo, no significa que tenga un cambio de mente o de ideas, sino esa realización del Evangelio en nuestra vida. Es volver a nacer, hermanos.
es sentir renovado nuestro espíritu, porque comenzamos a revestirnos de ese nuevo hombre. Ayer escuchábamos en el Evangelio la transfiguración de Jesús a los 3 apóstoles. Y eso comienza también en nosotros. Comenzamos a ser nuevos hombres, porque estamos ya ahora en Cristo. Somos una nueva creación. No importa que en ese nuevo nacimiento en nosotros conlleve, que nos exija que nuestro hombre viejo sea crucificado. Ya no importa, porque es ahora Cristo el centro de nuestra vida. Es ese núcleo. Ya no nos importa en nosotros qué nivel jerárquico tengamos. Comenzamos nosotros a hacernos cada vez más pequeños. Es más, si podemos pasar desapercibidos, pues mucho mejor, ¿no? Cristo es quien ocupa esa totalidad. No importa que ese hombre viejo sea crucificado y que tenga que desaparecer, porque dice la palabra de Dios que para ser nuevos hombres, el grano de trigo tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer ese grano para que pueda producir mucho fruto. Dice la palabra de Dios en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en tierra, no habrá vida en él. Para convertirnos, hermanos, hay que descender de nuestro ser. Tenemos que adquirir nosotros una nueva personalidad que no significa que se modifique la envoltura. La conversión no es esa modificación exterior. La envoltura sabemos que es nuestra piel, los adornos. Eso no es una conversión. No significa que me tengo que transformar por fuera. La conversión es interior. Y por eso es necesario que nosotros descendamos, y que interioricemos en nosotros mismos. Tenemos que adquirir una nueva personalidad. Y esto tenemos que entender que no significa que cambiemos de personalidad. O sea, no significa que de la manera en la que yo me vista, mi personalidad va a cambiar. Eso no significa. Hay que transformar al hombre carnal. Tenemos que transformar a ese hombre carnal en un hombre espiritual. Tenemos que transformarlo. Tenemos que transformar a ese hombre nuevo en un hombre espiritual. Tenemos que realizar esa metamorfosis como la mariposa, de ser un gusano de seda, pasa a transformarse en una mariposa. Y para poder llegar a esa transformación, a esa metamorfosis, lleva un proceso. Ustedes han visto cómo luego es el gusano y después vemos cómo ya está ese capullito y está encerrado. Para poder llegar a ser una mariposa, debe de pasar cierto tiempo para que a su debido momento se rompa ese capullo y salga la mariposa. Esta transformación en estos nuevos hombres se suele experimentar durante mucho tiempo, así como en la transformación de la mariposa. Esto necesita una preparación. Esa transformación en ese nuevo hombre necesita una preparación. Y esto nosotros mismos podemos ir viéndolo, ¿no? Tal vez nosotros al mirarnos en un espejo, ante algunas situaciones podemos decir cómo hemos cambiado o podemos escuchar incluso cómo personas nos dicen, oye, te veo diferente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está sucediendo en ti? Eso para nosotros comienza a darnos también alegría. Eso a nosotros también nos motiva para querer seguir
siendo mejores, para querer seguir agradando a Dios. Imagínense si esto nosotros, esa impresión le causamos al mundo, ¿qué impresión le causaremos a Dios? Sobre todo no debemos de olvidar que al que tenemos que agradar en primer momento y siempre es a Dios. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que ir concibiendo en nuestra vida y en nuestra mente. Que muchas veces es importante esta conversión, pero muchas veces, hermanos, ha habido personas que han vuelto a caer en ese viejo hombre o en esa vieja mujer. ¿Y quiénes son aquellos que vuelven a caer en ese viejo hombre y en esa vieja mujer? Aquellos que dejaron de ahondar, aquellos que dejaron de profundizar en su interior, aquellos que dejaron el proceso de su propia conversión y vuelven a caer en la mediocridad, vuelven a caer en la tibieza. Jesús, hermanos, se lamentó y se sigue lamentando de los que después de haber puesto esa mano en el arado, vuelven la vista atrás. Y de los que después de haberse sentido atraídos por él, se escandalizaron de su doctrina. ¿Cómo puede ser esto, no? Después de que has recibido la gracia de Dios, de que hemos sido arrancados del pecado, después de que el mismo Jesucristo ha dado su vida por nosotros, hemos recibido una encomienda en cada uno de nosotros. ¿Y cuántas personas hemos visto que después de que Dios los ha sacado de ahí, vuelven al mismo lugar? Y peor aún, ¿no? Porque a lo mejor es una palabra muy fuerte, pero vuelven a revolcarse en el lodo. Pareciera que les gusta esa vida. Retroceden. Y esto es lo que sucedió con la esposa de Lot, cuando les dicen que no miren hacia atrás. Es constantemente, es como si amaran ese lugar de donde Dios ya los sacó, de donde Dios ya los rescató. Les dice que no miren hacia atrás, y la esposa de Lot vuelve su mirada hacia atrás. Y dice el relato que se convirtió en una estatua de sal. Esto es algo muy importante y debemos de tener mucha atención nosotros. Y no debemos de confiarnos, porque el que estemos aquí siguiendo a Dios no significa que tengamos ya una conversión al 100%. Hemos escuchado muchas veces que una conversión es un trabajo diario y requiere constancia y requiere perseverancia. Porque aún aquellos que estamos tratando de servir a Dios a través de este ministerio, podemos caer si no estamos bien afianzados en él. Fíjense cómo dice que Jesús se lamentó de aquellos que después de haber puesto esa mano sobre ellos, vuelven su vista atrás. Después de aquellos que se sintieron atraídos por él, comienzan a escandalizarse. Igualmente esto lo veíamos con San Pablo. San Pablo se quejaba de que Demas le ha abandonado por amor a este mundo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos muchos afanes. Porque estamos muy anclados al mundo. Nos cuesta mucho, nos cuesta demasiado soltar. Soltar no significa olvidarte de aquella persona que tú amas. Soltar significa que comiences a hacer lo que Dios te está pidiendo, abandonando a esa persona la voluntad de Dios. Eso le sucedió a San Pablo.
Y eso muchas veces también nos sucede a nosotros. La conversión, hermanos, es un proceso lento. Esto lleva tiempo. Es un proceso lento que necesita mucho tiempo, necesita esfuerzo, necesita constancia para que esa transformación interior pueda realizarse y que nosotros podamos llegar a ser otra persona. Ya decíamos que la metanoia, la conversión, la transformación se refiere a un cambio interior, no a una transformación exterior, no a la manera en la que ahora me maquillo de esta manera, me compro ropa para verme diferente. Hay un dicho que dice que la percha no hace a la persona. Significa que ni por todo lo que tú te pongas y te hagas exteriormente, quiera decir que ya eres otra persona. La conversión es un cambio radical, es un cambio radical de la persona. Y es como la raíz de la persona que está en esa mentalidad y en su afectividad. La conversión es ese cambio de mente y de corazón. Por eso es muy importante que nosotros le pidamos constantemente a nuestro Padre que nos conceda un corazón de carne y quite nosotros ese corazón de piedra. También lo dice la palabra de Dios. Por eso pondré un corazón de carne en ustedes y les arrancaré ese corazón de piedra. Eso dice. Conversión es cambiar, entonces, nuestra mente y nuestro corazón. Y debemos de saber entonces también que la verdadera conversión no significa que sea realizarlo de golpe. O sea, la conversión no es de la noche a la mañana. Es un proceso interior que va sucediendo poco a poco y debe durar toda la vida. Por eso es importantísimo que nosotros nos alimentemos diariamente para poder vivir, para poder tener energías para trabajar. Pero de la misma manera es de suma importancia que nosotros alimentemos nuestro espíritu. De hecho, deberíamos de alimentar más a nuestro espíritu que a nuestro cuerpo. Esto va a suceder poco a poco y va a durar toda la vida siempre y cuando seamos constantes y no desesperemos. Esto es muy importante. Este cambio interior comienza a afectar todo nuestro ser. No significa que sea algo práctico. Esto más bien es que esto implica un dinamismo en nosotros. Se refiere a que tengamos ese cambio dinámico, se refiere a la manera de pensar, de amar y de vivir. Significa que es un cambio completo de dirección. A lo mejor me estaba yendo hacia la izquierda y Dios me decía todo el tiempo, por ahí no es, vete a la derecha. Pero nosotros insistíamos constantemente en regresar al camino que no era. Este cambio debe de ser completo de esa dirección para podernos adherir a Jesucristo y caminar siempre con Él. Si tú comienzas a apartarte un poquito de Dios, te estás equivocando ya de camino. Es muy fácil volver a caer. Por eso no debemos confiar en nosotros mismos. Si no confiamos del mundo, menos de nosotros mismos, porque nos equivocamos. Por eso, la experiencia de Dios, hermanos, la descubrimos especialmente al percibir que Él escribe derecho en esos renglones tan torcidos que nosotros mismos hemos hecho.
A Jesús lo encontramos, a Dios lo encontramos en los momentos difíciles de la vida. ¿Para qué? Para que nos abra ese futuro y nos dé ese sentido. Dicen por ahí, de los diamantes no sale nada, del estiércol nacen flores. Es verdad. ¿Qué más podemos encontrar en un diamante? ¿En qué más se puede transformar ese diamante? El diamante es un diamante, pero ya no necesita otro proceso para que pueda hacer otra cosa. Pero aquí lo dice muy claro, del estiércol nacen flores. Y es verdad, ¿no? El estiércol de los animales lo utilizan como abono. Y ese abono que va siendo bien trabajado es útil para las flores, para la cosecha. Entonces, imagínense, qué sorprendente escuchar estas palabras. Es de verdad, Dios es grande en cada uno de nosotros. Quien ha tenido, hermanos, alguna vivencia fuerte con Dios y alguna vivencia fuerte de Dios, está entonces habilitado para descubrir al Dios que se ha colado por nuestras fisuras. Tenemos esa experiencia de que Él puede realizar maravillas a través de nuestras debilidades y de nuestras miserias. Y esas experiencias nos capacitan para buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Le comenzamos a descubrir en la creación, en el sol, en el frío, en el cielo, en las flores, en la historia, en el hombre. Significa conseguir esa experiencia de vida distinta en todos los aspectos. Comienzas a tomarle ese sabor. Amanece y uno lo ve de una manera totalmente diferente. Esa experiencia de Dios se ha comparado ya con el horizonte que podemos ver en un día luminoso. En una tarde soleada, a mí me gusta mucho cuando el sol comienza a ocultarse, cómo se ven esas tonalidades, y tú lo has visto también, y puedes decir, ningún pintor es capaz de dibujar ese paisaje tan hermoso, ni siquiera darle las tonalidades con esos pinceles y con esa pintura que necesita, ¿no? Con el óleo. Ninguno. Solamente Dios, que es grande y que es magnífico y que creó el universo tan perfecto y lo capacitó para ti y para mí. Fíjense qué bonito, ¿no? Cómo se compara entonces a tener esa experiencia. Esa experiencia bien vivida es una experiencia que constantemente uno comienza a anhelar cada vez más y más. Y entonces podemos decir que como la verdadera conversión no es algo que se realiza de golpe, se puede también dar el caso de alguien que desprecia esa experiencia de Dios. ¿Sabes por qué mucha gente no se atreve a vivir esa experiencia de Dios? ¿Por qué mucha gente no se ha atrevido a vivir ese desierto? Se niega a vivir un desierto porque hay soledad, porque no constatan inmediatamente esos resultados. Por eso mucha gente en el camino, como hemos escuchado muchas veces, abandona la barca. Dice, yo aquí me bajo, porque no comienza a ver cosas tangibles, porque no comienza a
a ver esos efectos claramente y comienza a preguntarse cómo pudo haber sido esa experiencia, esa vivencia del amor de Dios, si sigues detestando a aquel compañero, si sigues detestando a tu cónyuge, si sigues detestando a aquella persona tal vez que se ha metido en esa relación. ¿Cómo vivir esa experiencia de Dios? Si muchas veces seguimos siendo mezquinos, somos rencorosos y tenemos poca fe. ¿Cómo vivir esa experiencia de Dios? Si verdaderamente yo no he tenido una transformación interior porque tengo poca fe. Si tú tienes poca fe, muchas veces hemos escuchado, ¿no? La palabra de Dios dice que basta que tengas fe como el granito de mostaza, o sea, no importa. Pero hermanos, a veces ni teniendo esa poca fe creemos. Pero tenemos que tener algo muy claro. La experiencia de Dios debe de llevarte al estremecimiento, un estremecimiento que embarga todo tu ser. Y debemos de recordar que requiere un cierto tiempo para que se convierta en una vivencia y entonces comience a penetrar en todas nuestras dimensiones, en todas las dimensiones de nuestro ser. Y es importante que empecemos a aterrizar también esos deseos que nos embargan para que no solamente se queden en el aire, para que no solamente se quede como una experiencia temporal. Es muy importante. Las personas que pasan esas temporadas de consuelos, de luces, de presencia del Espíritu, para que vayan formando ese nuevo ser y puedan parecerse cada vez más a Jesucristo y puedan ser hombres nuevos y permanezcan estables, es importante que que no se nieguen esa experiencia, esa vivencia. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada si tú te adentras, si tú ahondas en tu interior. Si tú decides, como conocemos, ¿no? Muchos, si tú decides entrarle en el desierto, pero entra hasta adentro, no te quedes en el principio, no te quedes en las faldas del monte Tabor, tampoco te quedes a la mitad, sigue avanzando, porque tú tienes que tener esa certeza de que Dios está contigo. ¿Te vas a encontrar bestias en el desierto? Sí, te vas a encontrar bestias. Hay obscuridad también, hay silencios también, pero está la voz de Dios que te está guiando. Y si Dios hace muchos silencios es porque Él ya te ha capacitado. Él ya te ha dado esa capacidad para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. Esa es la invitación, no negarnos a vivir esas experiencias. Cuando tú vives esa experiencia de seguir a Dios de cerca, es ese sello de Dios que se deja en el hombre. Y es ese sello, lo conocemos como la paz del Espíritu. Por eso, aunque vengan las tribulaciones, aunque vengan los desazones, tú puedes tener paz, porque ya se quedó impregnado interiormente, ya se quedó sellado la presencia de Dios. Y entonces tú comienzas a sentir esa paz. La metanoia, hermanos, es un cambio del ser entero, es volver a nacer de nuevo, como le decía Jesús a Nicodemo, es hacer una jerarquía de valores distintas como Pablo, es cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne, es gloriarse en la cruz de Cristo
hasta llegar a ser nosotros un crucificado para el mundo. Es morir con Cristo para resucitar con Él. Ahorita estamos viviendo la Cuaresma y diariamente nos reunimos a hacer el Vía Crucis. O sea, estamos caminando esos 40 días con Jesucristo. Lo estamos acompañando. Si yo quiero tener una metanoia verdadera, tengo que asemejarme a Él. Y entonces comenzar a gloriarme con su cruz. Hasta que yo también sea crucificado, un crucificado para el mundo. Morir con Él para poder resucitar con Él. Mi conversión, si yo quiero tener una conversión total, no se puede conseguir con nuestras propias fuerzas. Porque si nosotros confiamos en nuestro esfuerzo, no vamos a terminar de convertirnos nunca. Al creer que nosotros progresamos en virtud, comenzamos a perder humildad. La santidad también, hermanos, no es una conquista, es un don, es un regalo de Dios, es un regalo del cielo. La conversión es algo que no se puede, es casi imperceptible. ¿Por qué? La conversión es semejante como la hierba. ¿Cómo crece la hierba? En silencio. La hierba no hace ruido. La hierba va creciendo en silencio, va creciendo en soledad, en esa soledad de la noche, y no hace ruido. Porque aquel que se sabe santo comienza a perder frescura. O sea, aquel que se siente que no ha cometido ningún error, aquel que se siente que no es pecador, comienza a perder esa frescura. En cambio, también podemos encontrar que el que hace ese esfuerzo, ¿verdad? Para hacerlo, a veces también comienza a deshumanizarse. Comienza y empieza a dejar de tener esa empatía por el dolor de los demás. ¿A qué se refiere? Podemos caer en la experiencia de como yo ya viví algo. O sea, yo puedo decir, yo ya viví esa experiencia dolorosa o muchas experiencias dolorosas, podría conformarme y seguir trabajando por mí, para mi conversión, para llegar a mi santidad. Pero entonces comienzo a deshumanizarme porque dejo de sentir el dolor del hermano. Y esto no me va a permitir servir, esto no me va a permitir ayudarle. Nunca debemos olvidar que vienen más detrás de nosotros. Que el que nosotros ahorita estemos tal vez ya teniendo esa paz en nuestra vida, no significa que no haya dolor en el mundo. Hay mucho dolor. Hay mucha ausencia de Dios en el hermano. Hay que ayudar, hay que servir. No olvidemos de dónde Dios nos rescató un día. Decía Santa Teresa de Jesús, obras son amores y no buenas razones. Santa Teresa también tuvo una conversión muy, muy, muy bonita y muy fuerte, al igual que San Agustín. De hecho, Santa Teresa aprendió mucho de San Agustín. No sé si ustedes han escuchado, hay un libro que se llama Las Moradas, es de Santa Teresa, y va describiendo incluso los niveles, porque dice, la conversión no es algo, nosotros lo podemos generalizar, la conversión, la transformación, la metanoia, y lo vemos muy general, y podemos decir, pues sí, que tengo que ir muriendo cada vez a mí, pero Santa Teresa fue desfragmentándolo en estos niveles.
Ya después podremos tener la oportunidad de ir también compartiendo un poco de las experiencias de este libro de Santa Teresa que está titulado Las Moradas. Está muy bonito. Entonces, cuando nosotros, al igual que este hijo pródigo, todos somos pródigos de cierta manera, ya recibimos nuevamente ese amor, ese abrazo, ese calor, esa aceptación y nos sentimos aceptados nuevamente, ¿no? Se nos vuelve esa dignidad no porque Dios nos la haya quitado, nosotros mismos, ¿no? Al sentirnos, al apartarnos de Él, hemos dicho también que todo aquel que comienza a amar el pecado está muerto, porque nos apartamos de Dios, rompemos esa relación con Dios. Entonces, bueno, pues ya nuevamente recibimos, nos reconciliamos, ¿verdad? Con el Padre. Y entonces es momento, no significa que ya me reconcilié y entonces sigo mi vida como tal, como si nada, a lo mejor ya no estoy haciendo lo que anteriormente hacía, pero tampoco sirvo, pero tampoco me he dispuesto para tener un cambio. Entonces, esto tiene que tener un seguimiento, es decir, a la conversión, al vender todo lo que teníamos, todo lo que éramos, es importante que nosotros soltemos, como yo les decía hace un momento. Cuando tú comienzas a soltar todo eso, es porque tú, en tu corazón, has sido puesto esa intención de convertirte en una perla preciosa. Y esa perla preciosa es capaz de convertirse en un tesoro y ese tesoro en ti y en mí viene de seguir al Señor, viene de seguirlo de cerca, viene de dejar que haya una transformación. Entonces, el seguir a Jesucristo significa o supone una renuncia a la propia seguridad del hombre, a la propia fama y hasta a la propia vida. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener, un seguimiento. Ya hemos escuchado que lleva un proceso, que no es de golpe, no es de la noche a la mañana en la que sí ya renuncié, estoy arrepentido y ya no. Es un proceso, es un trabajar diariamente. Ser cristiano es seguir a Jesucristo por amor, no por conveniencia, no porque quiero que me cumpla algo, un capricho. Jesús, no olvidemos que le preguntaba a Pedro, esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19, le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, te quiero. Y le pregunta dos veces más, y le dice, sí, Señor, te amo. Señor, pero ¿por qué me preguntas esto? Tú lo sabes todo, a ti no te puedo mentir. Y entonces, esa pregunta que Jesús le hizo a Pedro es una invitación. Si tu respuesta al día de hoy es sí te amo, entonces te está diciendo sígueme. Y seguir a Cristo es renunciar, es morir, es vender todo lo que tenemos. Vendo mi orgullo, vendo mi soberbia, mi falta de humildad, mi falta de aceptación, renuncio a mis banalidades, renuncio a mi manera de conducirme con las demás personas porque me creo superior a los demás, renuncio
a los lujos, a la comodidad, a mi confort. Y entonces esa invitación que nos dice, entonces sígueme, no consiste solamente en que nosotros en ese cambio o en esa transformación solamente conozcamos las enseñanzas que nos da Jesús. Significa que nos vamos a dar en el seguimiento de Jesús. Y solamente ahí, hermanos, se va a poder realizar nuestra fidelidad. No significa que yo voy a tener un crecimiento espiritual a través de la oración nada más. Significa que voy a darle un seguimiento que nos conduce a incorporarnos a la oración del Señor. No solamente es una oración a nuestros deseos, a nuestras necesidades, a mis egoísmos. No. No es una oración nada más de que Señor cúmpleme, Señor dame, pero yo no estoy dispuesto a cambiar, pero yo no estoy dispuesto a renunciar, pero yo no estoy dispuesto a dar y no estoy dispuesto tampoco a servir. No existe un espiritual de la pobreza, sino de seguimiento. Y ese seguimiento nos irá despojando de muchas cosas. Solamente si seguimos a Jesucristo pobre. Tampoco hay una espiritualidad de la cruz, sino del seguimiento. Un seguimiento que a veces nos exigirá tomar la cruz. No hay una espiritualidad de compromiso, pues la entrega al hermano es ese fruto de habernos puesto en la misma orientación que llevó la misma vida del maestro. Significa ponerme en los zapatos del hermano. Sentir ese dolor, sentir esa necesidad. Todo cristiano está llamado al dinamismo de nuestra conversión personal y a vivir los valores del Evangelio. Es una exigencia y es universal. En ella no vamos a encontrar privilegios de personas, de nadie. Pero todos, si escuchamos la palabra del Maestro y las ponemos en práctica, hermanos, vamos a comenzar a edificar sobre roca. ¿Qué roca? ¿Qué quiero comenzar a edificar? El edificio de la santidad, porque todos hemos sido llamados a ser santos. ¿Cuál es la meta? ¿Por qué quiero edificar? ¿Por qué quiero que ese edificio esté bien cimentado en Cristo? Porque mi anhelo es llegar a la santidad. Por eso es una conversión. Por eso es la importancia de hacer una oración bien realizada, no conforme a tus egoísmos, no conforme a tus deseos, no conforme a tus pasiones, no conforme a tus caprichos, te va a llevar a la santidad. Pero hay que edificar sobre la roca. Olvidémonos ya de pedirle cosas exteriores, olvidémonos ya de pedirle cosas pasajeras, olvidémonos de pedir cosas mundanas. Dios te creó para grandes cosas y Él quiere que cada uno de nosotros aspiremos a la santidad. No es difícil ser santos. Tenemos el ejemplo de muchos santos que son nuestros hermanos. Esos son los santos, nuestros hermanos, los que se equivocaron, los que también tuvieron una conversión, los que también fueron pródigos de cierta manera, pero le apostaron a seguir a Cristo. Esa es la invitación que el día de hoy tenemos cada uno de nosotros.
Y es así como el día de hoy la palabra de Dios nos invita también en nuestro aspecto, sobre todo familiar. La mayoría somos padres de familia y tenemos un gran compromiso. Hoy el Señor nos habla a través de la palabra y siempre es importante ver que en la mayoría el padre de familia se encuentra muchas veces incompleto. Incluso muchos padres de familia no saben ni cuál es la misión. Dios nos ha encomendado específicamente en nuestro matrimonio, una misión encomendada. Pero el Señor solo también nos pide que no seamos padres. A veces confundimos el ser padres con saciar el egoísmo de nuestros hijos. En este desierto que estamos viviendo como padres de familia, Dios nos invita. A veces hay gente que quiere saciar a los hijos con regalos, con dinero, con juguetes, con viajes, con autos y otras cosas pasajeras para tenerlos, entre comillas, contentos. ¿No? Nuestra verdadera misión encomendada que Dios nos ha puesto en nuestras manos es una confianza que Dios ha depositado y que Él también nos confía a nuestros hijos para que en medio de este desierto nosotros vayamos haciendo este tipo de experiencia. ¿Qué les he dado yo a mis hijos? ¿Cómo voy caminando con ellos? ¿Qué le enseño a mi pequeño, a mi hijo? Todo lo que uno hace como papá, eso también los hijos lo van viendo. Y Dios, pues, ¿qué quiere? Como lo que nos compartía Sandy, Dios quiere fundar en nuestra familia hogares santos. Entonces, hoy el Señor nos tiene confianza en nosotros. Ha depositado en nuestras manos a nuestros hijos. Pero ¿qué tanto nosotros estamos también compartiéndole nuestra fe? A veces hay gente que, como padres de familia, nos quebramos tanto la cabeza porque decimos, ay, qué libro, necesitamos un libro para que nos puedan decir las recetas o cómo guiar a nuestros hijos. Pues hoy la van a saber. Un matrimonio, un padre de familia que medita la palabra de Dios en este desierto que está viviendo, es donde se empieza a dar un ambiente de qué, de respeto, de cariño, de amor. Por eso es muy importante que el hombre escuche la palabra de Dios. Hoy el Señor nos invita a que veamos, ¿no? Que veamos nuestra vocación también en ese desierto, pero verla desde la mirada de Dios y también, y cuando uno no se siente insatisfecho en el matrimonio, es porque ha dejado de escuchar a su Creador, ha dejado de meditar la palabra de Dios. En este desierto, también Dios nos invita, como padres de familia, sabemos que los frutos dependen mucho de nuestra oración y de nuestro sacrificio. ¿Sí? Así como lo escuchamos, así como un momento nosotros tuvimos que estudiar y prepararnos y salir adelante, implicaba sacrificio, implicaba muchas cosas. Pero también en la vida matrimonial, si queremos ver frutos en nuestros hijos, es muy importante que nosotros también no perdamos de vista, también dependen mucho de nuestra oración y de la entrega que demos. Pues hoy el Señor nos invita a esto, cada quien reflexione de manera personal, y algo que recordaba siempre a un gran amigo, que él decía siempre que el hombre debe de ponerse la mano en la conciencia. Y al decir ponerse la mano en la conciencia, es decir, sincerarnos con Dios y ver que en este desierto qué es lo que está pasando. Hoy debe de preocuparnos la violencia que hay en las familias, pero también la mala formación que se está dando. Y esto muy pronto va a suscitar lo que vemos en algunos jóvenes, ¿no? Drogadicción, alcoholismo, personas que se dedican a secuestrar, drogadictos, porque es lo que formaron sus papás. Entonces, hoy estemos muy atentos. Dios nos está pidiendo algo en este desierto. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué les estás enseñando? ¿Cómo le estás enseñando también? Si no les enseñas a amar a Dios, menos menos ese pequeño, el día que crezca va a amar a su prójimo. No, no lo va a amar. Ya lo estamos viviendo. Ya lo vimos con esta situación que estamos viviendo. Cuando el hombre no ama a Dios, se convierte en un tirano para los demás. Se convierte en un depredador. Entonces, hoy el Señor nos invita como matrimonios
siempre ver nuestro rol para que nosotros vayamos cumpliendo la misión encomendada. Aquí hay mucha gente que luego se siente insatisfecha en la vocación, pues yo mejor me quiero ir a otro lado, yo quiero hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque en un momento de su vocación dejó de escuchar esa voz. Y por eso hay gente que toma decisiones no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su egoísmo, conforme a su capricho, conforme a sus sentimientos de que hoy me siento bien. No, la vocación al matrimonio una, es constante en amar, en servir y en sacrificio. Entonces, vamos a agradecerle al Señor por esta gran vocación que nos ha dado. Pidamos por muchos matrimonios que también están pasando por una mala formación, tienen ahora hijos delincuentes, hijos que están viviendo otras realidades, hijos que no respetan el matrimonio, hijos que se dedican solamente a asesinar, a matar, a, a hacer el mal menos el bien. Pues pidámosle a nuestro Padre que nos siga dando su gracia para llevar adelante nuestra vocación y esta misión que nos ha encomendado.